Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, una ciudad a orillas del lago Constance en Suiza. Su abuelo paterno de Carl Jung fue un destacado médico de Basilea y uno de los hombres más famosos en esa ciudad. Los padres de Jung fueron los menores de 13 hermanos, un hecho que puede haber contribuido a algunas de las dificultades que tenía en su relación. El padre de Jung, Johann Paul Jung, fue pastor de la Iglesia Reformada Suiza y su madre, Emilie Beswerth Jung, era hija de un teólogo. De modo que tanto la religión como la medicina eran habituales en su familia. Jung describió a su padre como un idealista sentimental con profundas dudas sobre su fe religiosa. Cuando tenía 3 años, el joven Carl estuvo separado de su madre, que estuvo hospitalizada varios meses. Ya esta separación fue muy dolorosa para él. Hasta mucho tiempo después, cada vez que se mencionaba la palabra amor, él sentía desconfianza y seguía asociando la palabra mujer con inestabilidad, mientras que la palabra padre para él era sinónimo de fiabilidad. Entre los 16 y 19 años, la personalidad número 1 de Jung empezó a ser más dominante y poco a poco reprimió el mundo de las premoniciones intuitivas. En la teoría de las actitudes de Jung, su personalidad número 1 era extrovertida y estaba en sintonía con el mundo objetivo, mientras que su personalidad número 2 era introvertida y estaba orientada hacia el inferior de su mundo subjetivo. También mientras estudiaba medicina, Jung empezó a asistir a una serie de sesiones de espiritismo. Jung había leído la interpretación de los sueños de Freud poco después de sus publicaciones, pero no lo impresionó mucho. Cuando volvió a leer el libro pocos años después, conocía mejor las ideas de Freud y deseaba interpretar sus propios sueños. Freud estaba convencido de que Jung era la persona ideal para ser su sucesor. Freud sentía afecto por Jung y lo consideraba un hombre de gran capacidad intelectual. Estas características lo llevaron a elegir a Jung para que ocupara el cargo del primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Niveles de la psique. Jung, igual que Freud, basó su teoría de la personalidad en el supuesto de que la mente o psique tiene un nivel consciente y un nivel inconsciente. A diferencia de Freud, sin embargo, Jung afirmó enérgicamente que la parte más importante del inconsciente no nace de las experiencias personales de cada individuo, sino del pasado remoto de la existencia humana, un concepto que Jung denominó el inconsciente colectivo. El consciente y el inconsciente de cada persona tienen una menor importancia en la teoría de Jung. El consciente. Las imágenes conscientes son las que percibe el ego, mientras que los elementos conscientes no tienen relación con aquel. El inconsciente personal abarca todas las experiencias de un individuo concreto que han sido reprimidas, olvidadas o percibidas subliminalmente. Contienen recuerdos e impulsos infantiles reprimidos, sucesos olvidados y experiencias percibidas por debajo del umbral de la conciencia. El inconsciente colectivo tiene su origen en el pasado remoto de la especie. Se trata de conceptos más polémicos y quizás el más característico de Jung. Los contenidos físicos del inconsciente colectivo se heredan y pasan de generación en generación en forma de potencial físico. Las experiencias de los antepasados remotos con conceptos universales como Dios, la madre, el agua, la tierra, etc., han transmitido a lo largo de generaciones, de modo que los individuos de toda la latitud y épocas están influidos por las experiencias de sus antepasados reprimidos. Los arquetipos son imágenes arcaicas que tienen su origen en el inconsciente colectivo. Se asemejan a los complejos porque son conglomerados de imágenes asociadas provisto de carga emocional, mientras los complejos son componentes del inconsciente personal. Los arquetipos son generales y proceden del inconsciente colectivo. La persona. La parte de la personalidad que el individuo muestra al mundo se designa con el término persona. También bien escogido porque se refiere a la máscara que llevan los actores de teatro en la antigüedad. La sombra, el arquetipo de la oscuridad y la represión.
representan las características que no queremos reconocer e intentamos ocultar a nosotros mismos y a los demás. La sombra está compuesta por tendencias morales inaceptables y una serie de cualidades constructivas y creativas que a nosotros mismos, sin embargo, nos cuesta reconocer. El ánima, como Freud, Jung afirmaba que todos los humanos son psicológicamente bisexuales y tienen una parte masculina y una parte femenina. La parte femenina de los hombres surge del inconsciente colectivo en forma de arquetipo y ofrece una enorme resistencia a la conciencia. Pocos hombres llegan a conocer bien su ánima, porque esta tarea requiere una gran valentía y es incluso más difícil que ser conscientes de su sombra. Para el animus, el arquetipo masculino en las mujeres se denomina animus, mientras el ánima representa los estados de ánimo y sentimientos irracionales. El animus simboliza el pensamiento y el razonamiento. Puede influir en el pensamiento de la mujer, pero en realidad no forma parte de ella, sino del inconsciente colectivo, y surge de los encuentros entre las mujeres y los hombres prehistóricos. La Gran Madre. Existen dos arquetipos, la Gran Madre y el anciano sabio, que se derivan del ánima y el animus. Todos los individuos, hombres o mujeres, poseen el arquetipo de la Gran Madre. Este concepto preexiste de madre se asocia siempre con sentimientos por una parte positiva y por otra negativa. El mismo Jung habló de una madre cariñosa y odiosa. La Gran Madre, por tanto, representa dos fuerzas opuestas, la fertilidad y el alimento, y por otro lado el poder y la destrucción. El anciano sabio, arquetipo de la sabiduría y la razón, simboliza el conocimiento preexistente de los humanos sobre los misterios de la vida. Este conocimiento arquetípico, sin embargo, es inconsciente y no puede ser experimentado directamente por un individuo. El héroe. El arquetipo del héroe está representado en la mitología y la leyenda como una persona fuerte, que puede tener poderes sobrehumanos y que lucha contra el destino para conquistar o derrotar a las fuerzas del mal, que aparecen en forma de dragones, monstruos, serpientes o demonios. Sin embargo, el héroe suele ser destruido por alguna persona o circunstancias aparentemente insignificantes. El yo. Jung afirma que cada persona posee una tendencia genética que lo impulsa hacia la evolución, la perfección y la plenitud, y denominó a esta disposición innata el yo. Es el arquetipo más completo de todos, el arquetipo de arquetipos, porque engloba a todos los demás y los une en proceso de autoconciencia. Como los otros, tienen componentes del consciente e inconsciente personal, pero está formado sobre todo por imágenes del inconsciente colectivo. Dinámicas de la personalidad, causalidad y teleología. Jung insistió en que procede de ambos. La perspectiva causal considera que los hechos del presente tienen su origen en experiencias del pasado. Freud adoptó un punto de vista causal para explicar el comportamiento adulto mediante las experiencias de la infancia. Jung criticó la parcialidad de Freud al dar tanta importancia a la causalidad e insistió en que ésta no podía explicar toda la motivación. En cambio, la teleología sostiene que los hechos del presente están motivados por objetivos y aspiraciones futuros que orientan el destino de las personas. Progresión y regresión. Para alcanzar la autoconciencia, las personas deben adaptarse no solo a un entorno exterior, sino también a su mundo interior. La adaptación al mundo exterior implica el avance de energía psíquica y se denomina progresión, mientras que la adaptación al mundo interior conlleva un retroceso de energía psíquica y se denomina regresión. Tipos psicológicos. Además de los niveles de la psique y las dinámicas de la personalidad, Jung identificó varios tipos psicológicos que surgen de la unión de dos actitudes básicas, introversión y extraversión, y cuatro funciones independientes: pensamiento, parecer, percepción e intuición. Actitudes. Jung definió la actitud como una predisposición a actuar o reaccionar de un modo característico instinto en que cada persona tiene una actitud introvertida y una extrovertida. Introversión es la proyección interior de la energía psíquica con una orientación hacia lo subjetivo. Los introvertidos están en armonía con su mundo interior, con todas sus inclinaciones, fantasías, sueños y percepciones individualizadas.
A diferencia de la introversión, la extraversión se caracteriza por la proyección de la energía psíquica hacia el exterior, de tal modo que las personas se orientan hacia lo objetivo y se distancian de lo subjetivo. Los extravertidos están más influidos por el entorno que por su mundo interior, tendiendo a buscar una actitud objetiva y a eliminar la subjetiva. Funciones. Tanto la introversión como la extraversión se pueden combinar con una o varias de las 4 funciones, dando lugar a las 8 orientaciones o tipos posibles. Las 4 funciones, percepción, pensamiento, sentimiento e intuición, se pueden definir brevemente como la siguiente. La percepción nos dice que algo existe, el pensamiento nos permite reconocer su significado, el sentimiento nos indica su valor o importancia y la intuición nos permite conocerlo sin saber cómo lo conocemos. Pensamiento.